Buenas noches. Los aplausos siempre para Cristo y su Madre. Allá el que crea que es para Él la gloria, el gran peligro en que incurre, y sobre todo en el pecado de vanidad que se pueda caer. Todo lo bueno que hay en uno, desde la misma persona de Nuestra Señora, es un don de Dios. Lo único que es nuestro, que no se nos olvide, son los defectos y el pecado. Eso sí es nuestro. Y como en ella no hubo pecado, ni siquiera original, y es lo que vamos a compartir hoy en parte de la catequesis, definitivamente seguiremos enfilándonos de generación en generación, como lo profetizó ella en el Magnífica, llamándola dichosa, y haciendo fila con su parienta Isabel, que la llamó bendita entre todas las mujeres. Bien, estoy en este país ya por tiempo prolongado, no porque haya sido mi plan ni mi voluntad, sino porque en este misterioso plan de Dios que va llevando las cosas de manera insospechada, así quiso que sucediera. Les resumo los acontecimientos últimos de mi vida. En enero llegué a este país por una semana. Vine de Nicaragua, soy nicaragüense, por gracia de Dios, decimos en mi país. Y cuando llegué, pues cumplí con la misión que por una semana iba a realizar. Y cuando me tocó ya el regreso a mi patria, yendo camino al aeropuerto, recibimos la notificación que el gobierno de mi país no me permitía regresar. De tal manera que ya van 8 meses en los que Dios me tiene aquí y solo Él conocerá su razón. Estuve en los años idos de mi vida la dicha de servir por 26 años en el Santuario Mariano Nacional de mi país. Y fui herramienta en las manos de Dios para la gloria que Él quiso darle a su Madre Santísima en mi patria. María Santísima no necesita de nuestra alabanza porque ella sencillamente es llena de gracia desde su concepción y para siempre, pero quiso ocupar a este servidor para que se gestionara en Nicaragua la oficialización del patronazgo de María en el misterio de su Inmaculada Concepción, en la imagen más antigua con veneración pública que llegó el año de 1562 a mi patria Nicaragua, una imagen española que era propiedad de Santa Teresa de Jesús y se le conoce como la Virgen del Trono, la Inmaculada Concepción de María. Bien, los últimos 4 años antes de quedar desterrado los pasé como párroco de una parroquia, una comunidad indígena en el pueblo de Sutiaba, donde también viví la piedad popular mariana de una manera muy, muy especial. Esta noche yo quise compartir con ustedes justamente un tema eminentemente mariano, como son las advocaciones de Nuestra Señora y los dogmas de la Virgen María. La gente suele confundir. A mí, por ejemplo, inmediatamente me impacta cuando veo que un católico dice: en la advocación de la Asunción de la Virgen, en la advocación de la Inmaculada. Estas no son advocaciones, son dogmas, verdades de fe que nosotros tenemos que creer firmemente en torno a la persona de María, porque de lo contrario nos excluimos de la catolicidad de la Iglesia, dejaríamos de ser católicos. Entonces, lo primero, explico o recuerdo
¿Qué es un dogma? Un dogma es una verdad revelada por Dios que los fieles católicos debemos creer firmemente y que ya no se puede discutir más. El que lo cree permanece como católico. El que no lo cree se autoexcomulga, se sale de la fila católica. Y en torno a la persona de María son 4 los dogmas, 4 verdades reveladas por Dios que el magisterio de la Iglesia, a través de los concilios y del Papa, ha decretado como tal. Bien, ¿cuáles son estos dogmas de la Virgen? Dije, son 4. El primero de ellos se celebra cada 1 de enero en toda la Iglesia. Es su maternidad divina. María Santísima es realmente Mater Dei, la Madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo, su Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, recordemos el episodio bellísimo, el relato incomparable, con una literatura exquisita de Lucas, cuando nos cuenta cómo se dio el misterio de la encarnación del Hijo de Dios en el seno purísimo de María. Ese es el primer dogma. Los dogmas, hermanos, están contenidos en las Sagradas Escrituras. Nada más que hay que saber distinguir cuando ese contenido es explícito o implícito. Hay que saber distinguir. Explícito, cuando no necesita gran escudriñarse, ni tampoco hacer investigaciones, ni tampoco hacer debates, sino que está clarísimo. Y uno de estos es ese privilegio mariano. Ella es realmente la Theotokos, así se llama, que significa la Madre de Dios. No se puede decir Madre de Dios en cuanto que es Dios, esto sería una herejía, sino que es la Madre de Dios, en cuanto que la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo nuestro Señor, la palabra eterna del Padre, el verbo, verbum caro factum est, decimos en el Ángelus, ese verbo de Dios en la plenitud de los tiempos se hizo hombre, se hizo carne, cumpliendo la profecía en el seno de María Santísima. ¿Cuándo es que se convierte en dogma de la Iglesia este misterio mariano? Se convierte oficialmente, porque esto desde las primitivas comunidades cristianas se profesó y se creyó, cuando se levantaron discusiones en torno a las 2 naturalezas de Cristo. Y aquí entra en la historia la herejía de Arrio, que llegaba a decir que Jesucristo no era verdaderamente Dios. Yo creo, hermanos, que Dios permite muchas veces discusiones, malos entendidos. ¿Para qué? Para que allí se afiancen algunas de las verdades que la Iglesia siempre ha creído y ha profesado. Pues a raíz de la discusión, estoy hablando del año 431, imagínense ustedes, el año 431 se dio un concilio, el concilio de Éfeso. Y en ese concilio es donde se decreta oficialmente este primer dogma de la Virgen. ¿Por qué se hizo? Porque a raíz de las herejías también rozaba o afectaba, podemos decir, ese privilegio mariano que entraba en discusión. Y ahí se levantaron 2 voces especialmente en el año 431. La primera de ellas fue Cirilo de Alejandría. Este gran hombre, obispo de Alejandría, fue el gran defensor de
de la maternidad divina de María en ese concilio. Y se opuso frente a otro obispo que era hereje, el heresiarca Nestorio, que decía que María no era la madre de Dios. Y después de argumentar Cirilo de Alejandría y de ser apoyado por toda la mayoría de los que participaban en ese concilio, inmediatamente se oficializa este dogma mariano. Esa maternidad divina queda pues como dogma el año 431 en el concilio de Éfeso. Y lo reafirman luego otros concilios que vendrán más tarde, el concilio de Calcedonia y el concilio de Constantinopla. El concilio de Éfeso era en ese entonces el Papa San Clementino, y hoy, en este tiempo moderno, podemos decir, ese privilegio, ese dogma mariano, que no es advocación, sino que es dogma mariano, lo reafirma el Concilio Vaticano II, especialmente en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el número 66. Por eso nosotros decimos con toda propiedad y sin complejos, Ave María, gracia plena, Dominus tecum, y luego decimos, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nos queda muy claro que María Santísima no es Dios, es humana, completamente mujer de nuestra raza, completamente es hija de Adán en la descendencia como todos nosotros, pero es la elegida, la escogida ab eterno para ser la madre de Dios. Este es el primer dogma mariano. Y por ese dogma de la maternidad divina de María es que se conceden los demás privilegios a esta señora maravillosa. ¿Quién escoge a su madre de los hijos? Yo no escogí a la mía, ¿ustedes me escogieron? Nadie la escoge, pero todos tenemos un recuerdo de que fuimos unidos, y aquí está el ombligo, con nuestra madre. Y si nosotros por naturaleza amamos a nuestras madres, un mal hijo incurre inmediatamente en desobediencia contra la ley de Dios, el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Pues ese hijo eterno del Padre escogió a su madre, el único que se dio ese gusto, ese lujo. Y como se la escoge, y aquí viene el segundo dogma, se la hizo perfecta, sin defecto, sin mancha, inmaculada. La palabra mácula en latín significa pecado, mancha. Que no lo tiene, sin pecado, sin mancha. Y este es el dogma de la Inmaculada Concepción de María. En vista a su maternidad divina, ese Hijo eterno, ab eterno, que no tiene principio ni tendrá fin, porque Dios escogió a esta mujer que la vino anunciando maravillosamente desde la Escritura en algunos pasajes veterotestamentarios, es decir, del Antiguo Testamento. Hay episodios, pasajes de los profetas, de los jueces, donde se habla incipientemente de este privilegio mariano. ¿Y dónde asienta, según los estudiosos, el misterio de la Inmaculada Concepción de María? Desde el primer libro de la Biblia: pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella, dicen algunas traducciones, él aplastará tu cabeza cuando tú le quieras morder su talón. ¿Cuáles son estas palabras? La sentencia de Dios después del pecado original. Ese pecado original que cometieron nuestros padres es el que infesta, contamina
y lleva a la muerte a todo el género humano. Y todos nacemos con esa tara, con ese contagio. Desde que somos concebidos en el seno materno, ya inmediatamente se desploma sobre nosotros el pecado original y sus consecuencias. Por eso podemos decir, ella fue la única criatura. Fíjense bien la palabra, criatura, porque su hijo no es criatura, su hijo es Dios, es creador. Ella es la única criatura que fue concebida en gracia, sin la culpa del pecado de los hijos de Adán. Y nosotros somos los desgraciados y desterrados hijos de Eva, que vamos viviendo y llorando en este país, y más como decimos en la salve. Ella la llena de gracia, la llena de Dios desde su concepción y para siempre. Y nosotros los llenos de pecado desde que somos concebidos. Y que vamos sintiendo las consecuencias. Miren, en la teología hay algo que se llama el fomen del pecado. Es la inclinación que todos tenemos hacia lo malo. ¿Y eso por qué? ¿Eso de dónde viene? Precisamente es consecuencia de ese pecado original o originante heredado de nuestros primeros padres. En María Santísima no se siente esto. Ella no padeció ese fomen del pecado. Ella es la mujer equilibrada, perfecta, en vista, repito, a la misión de ser la madre de Dios. Y cuando hablo de la maternidad divina de María, no solamente pienso en Jesucristo. Claro que Él es el Hijo de Dios y solo a Él se le aplica el hecho de que ella es la madre de la segunda persona de la Trinidad, pero es la madre también del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Y ahí está usted y estoy yo. Y por supuesto que la misión que ella recibe en cuanto a que es la madre del cuerpo místico de Cristo, la recibe nada menos que al pie de la cruz en el Calvario. Por eso dicen los santos padres, y los santos padres son aquellos que conectan con los apóstoles. No estoy hablando de ayer, estamos hablando de una historia bimilenaria, 2000 años. Por eso dicen ellos, los dolores que María Santísima no padeció en el parto virginal cuando dio a luz a su hijo en Belén, lo sufrió atrozmente al pie de la cruz cuando nos dio a luz a los hijos en el orden de la gracia y en el orden espiritual. María es nuestra madre espiritual y nos dio a luz al pie de la cruz y con dolores muy, muy fuertes, acerbos dolores, anunciados por el profeta Simeón cuando María Santísima llevó en su brazo al niño al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor y cumplir con lo que mandaba la ley de Moisés. Este niño ha sido puesto como una bandera discutida y así sigue siendo Jesús. Para algunos será motivo de salvación, para otros motivo de condenación. Sigue siendo Jesús, polémica, sigue siendo bandera discutida. Y luego viene la profecía mariana, y a ti una espada te traspasará el alma. Esa espada del dolor de la Virgen es lo que la hace a ella corredentora junto con su Hijo del género humano. Hoy en día se levantan opiniones disparatadas, desacertadas, porque miren, desde que existe la globalización todo el mundo tiene micrófono en la mano. ¿Qué significa esto? Entras a las redes sociales y te hace sentir. Te haces una página en YouTube, te haces una página en Facebook y ya tenés quienes te sigan y ya tenés quienes te escuchen. Y te hagan decir disparates y te los crean. Hoy en día se dice tanto que es muy peligroso, porque hay quienes incluso llegan a crear polémica en torno a la obra de la corredención de María Santísima.
para el cristiano, para el católico ignorante, seguramente en un futuro protestante que fácilmente lo van a atrapar. Hago un paréntesis aquí. Le decía al hermano con el que hablaba, con Víctor, hace un momento, que algo que a mí me garantiza la catolicidad de un grupo dentro de esta iglesia es la presencia de esa madre. Cuando yo veo que ella no está, esto huele mal. Así. Cuando la Virgen no está, esto está protestantizado. Así. Por lo tanto, es una garantía de la ortodoxia y de la verdadera catolicidad fundada por su Hijo Jesucristo, María, como estuvo presente en Pentecostés en medio de los apóstoles, cuando la iglesia se lanza a la evangelización abriendo las puertas del cenáculo, porque ya no tenían miedo a los judíos. Una pregunta: ¿cuándo nació la iglesia católica? ¿Dónde nació la iglesia? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En Pentecostés? No nació en Pentecostés. Nació el Viernes Santo. Cuando Cristo colgado de la cruz, ¿dónde está Cristo colgado de la cruz? Aquí, allá. Cuando Cristo colgado, no puede faltar eso en un templo católico, si no está también, yo me equivoqué de lugar. Cuando Cristo colgado de la cruz, el soldado le abre el costado con la lanza. Y dice Juan, que era el testigo viendo aquello, que de aquel costado abierto inmediatamente salió ¿qué? Sangre y agua. Los sacramentos de la iglesia. ¿Cuál es el sacramento? El bautismo y la Eucaristía. Allí nace la iglesia. Del costado del nuevo Adán dormido en el árbol de la cruz. Ahí nace la iglesia. Entonces, ¿qué ocurrió en Pentecostés? Se hace pública la iglesia lanzándose al mundo sin miedos, sin complejos, con la sabiduría que el Espíritu Santo le dio a aquel puñado de los apóstoles, que eran 11, porque uno se perdió. ¿Cómo se llama el que se perdió? Judas, exactamente. Le dio el Espíritu Santo a ellos la valentía de lanzarse a la calle y a evangelizar. Nació en la cruz el Viernes Santo y se manifestó públicamente al mundo en Pentecostés. Así fue. Bien. Entonces el misterio de la Inmaculada Concepción está en el libro de Génesis prefigurado. Cuando Dios le dice a la serpiente que ella le aplastará la cabeza, cuando el demonio le intente morder su talón. ¿Esto qué significa? Que a toda la humanidad el demonio nos tiene mordidos, nos tiene atrapados, nos viene a liberar Cristo, pero nosotros nos vemos atrapados por el demonio cuando estamos en el pecado. El demonio, cuando ella entró al mundo, fue concebida en el seno de su madre Ana, Dios le dijo: alto, hasta ahí no vas a tocar. Entonces hay un canto en mi patria Nicaragua que a mí me hace pensar cada vez que predico estas cosas, que dice: salve al mundo con grata sonrisa, desplegando candor y hermosura. Claro, entra al mundo ella, pero entra de manera diferente. Nosotros desgraciados, contaminados, y ella desplegando candor y hermosura. Así entra María. Y es el preludio de la salvación. Por eso se le llama en la iglesia aurora de la salvación, porque ella anuncia la llegada del sol de justicia que nace de su vientre purísimo, que es Jesucristo nuestro Señor. Segundo argumento de la Inmaculada Concepción, en el relato de la Anunciación. Es en ese relato de la Anunciación del Evangelio de Lucas donde están contenidas todos los dogmas marianos. ¿Qué le dijo el ángel a ella cuando la saludó? Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Miren, no hay en toda la Biblia
una palabra semejante, aunque hay alabanzas muy buenas, ya desde el Antiguo Testamento, a hombres y mujeres, como por ejemplo a David. He encontrado a David mi siervo, un hombre según mi corazón. Alabanza buenísima, pero ninguna en la traducción literal del griego que fue escrito ese evangelio se compara con la palabra quejaritomene, porque la plenitud de Dios, de gracia que tiene María, no la tienen ni todos los santos juntos, ni los del Antiguo Testamento ni los del Nuevo Testamento. Ella es la nueva arca de la alianza. Ella es, como le decimos en las letanías lauretanas, Yanuacheli, Federizarca, que significa puerta del cielo, nueva arca de la alianza. Y si aquel tanto respeto por aquella arca en el Antiguo Testamento, donde el mismo rey David danzaba ante el arca, y donde su hijo Salomón inmoló, según el libro de los Reyes, tantas y tantas reses, sacrificios, vacas, ovejas. Aquello era una prefiguración de esta nueva arca. Aquello era nada más un esbozo de esta nueva arca. Allá se contenía en aquella arca antigua la vara florecida de Jesé, un poco de maná y las tablas de la ley. En esta nueva arca ya no hay prefiguraciones, está el pan vivo bajado del cielo, que es Jesucristo. Ya no es el maná, sino que es Jesucristo, el pan verdadero. El que dijo: el que come de este pan vivirá para siempre. En ella no está la ley, sino que está el autor de la ley, que es Jesucristo, su Hijo. Y en ella todas las virtudes florecidas de una manera sin par y perfecta, que ni todos los santos juntos de la historia pueden ni siquiera igualar y mucho menos superar. La Inmaculada Concepción es la santidad eximia de María. Por eso descuella como la bendita entre todas las mujeres y nos recuerda que el demonio ni siquiera la arañó, ni siquiera se acercó a ella. Y por eso se le representa con la serpiente demonio humillada. La serpiente demonio humillada bajo el talón virginal de esta madre. Ese es el misterio de la Inmaculada. ¿Quiénes fueron los grandes defensores de este privilegio mariano? Los franciscanos. Ustedes han de saber que San Francisco de Asís y toda su escuela, todos sus hijos, entre ellos después a San Antonio, entre otros tantos, Duns Scott, el beato Duns Scott, famoso con el Dog with Pot Intercofechi, Dios podía, Dios quiso, Dios hizo a su Madre Inmaculada. Toda esa escuela franciscana, cuando se levantaban las voces de la Sorbona de París y de las grandes universidades europeas, se vestieron de azul para decir de una manera tan contundente, sin musitar palabras, que ellos eran inmaculistas. Es decir, ellos creyeron siempre este privilegio de la limpia concepción de María. Hace unos años, mi padre en Nicaragua, por eso me estoy extendiendo un poco quizás en este privilegio, porque ella es la patrona bajo este misterio, bajo este dogma, la Inmaculada Concepción. Hace unos años veía yo una entrevista que le hacían a un sacerdote joven nicaragüense. Venía a la fiesta de la Purísima. ¿Cuándo es la fiesta de la Purísima, la Inmaculada? El 8 de diciembre, exactamente. Y venía a la fiesta y le preguntaron: padre, ¿qué significa la Inmaculada Concepción? Y aquel padre muy seguro dice: pues ¿qué va a ser? Pues que la Virgen tuvo a Cristo. Hermano, yo me quedé perplejo. Ese es otro dogma. Él se fue al dogma de la virginidad, de la concepción virginal de Cristo. Es otra cosa. El dogma de la Inmaculada es la concepción de ella, no de su hijo. Es la concepción en que ella fue concebida el 8 de diciembre, la solemnidad. Y si ustedes echan cuenta del 8 de diciembre al 8 de septiembre, ¿cuántos meses hay? Exacto, que es el tiempo que se lleva
el gestar un ser humano en el seno materno. Bien. ¿Quién declaró dogma la Inmaculada Concepción de María? El Papa Pío IX, año 1854. Ese año el Papa zanjó la discusión y dijo: el católico que no crea que María fue concebida sin pecado, queda inmediatamente fuera de la fe católica. ¿Cómo se llama esa bula? Ineffabilis Deus, del Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854. Llevamos 2 dogmas, vamos al tercero. Perpetua virginidad. María es virgen y madre. ¿Qué mujer tiene simultáneamente estos 2 privilegios? Ninguna. O es virgen o es madre, pero no puede ser simultáneamente las 2 cosas. Ahora se han metido ideas, como vuelvo a decir, desacertadas, malévolas y hasta diabólicas, porque vienen como a querer hacer titubear al católico. Es que la virginidad no se reduce solo en la preservación de la membrana femenina del himen, no. Cuando hablamos de María, sí. Entonces, ¿cómo fue su parto? El parto de su hijo, virginal. Este es el dogma que acabo de referir, que el padrecito dijo equivocadamente. El dogma de el momento en que Jesús nace en Belén de Judá, en tiempos de rey Herodes, de madre virgen, y se cumple la profecía de Isaías. Pídele una señal a Dios, le dice el profeta al malvado rey Ahaz. Y aquel le contesta hipócritamente: no, Dios me libre, no voy a tentar al Señor. Pues el Señor te dará las señales. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta es una profecía, la profecía mariana, que refiere explícitamente el privilegio de la maternidad, de la virginidad perpetua de María. Hay además también allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, aquella descripción solemne de las puertas del templo. Y hay una puerta que permanece sellada. Es la puerta que da al oriente. Y dice que en esa puerta permanecerá sellada, porque en ella podrá pasar únicamente el príncipe de la paz. Ahí está prefigurada. A mí está que se me ponen los pelos de punta cuando hablo de esto, porque siento una sabrosura y una felicidad que no me creen. ¿Por qué? Porque María es esa puerta sellada, donde pasó sin romper y sin manchar, como un cristal que es atravesado por los rayos del sol, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que nació en Belén, su Hijo Jesús. Ella es virgen y madre, única. ¿Cuándo la Iglesia creyó esto? Siempre. Y la virginidad perpetua de María, repito, no solo está implícita en las Escrituras, está explícita. ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu Hijo será llamado Hijo de Dios. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Este privilegio mariano, virgen, antes, en y después del parto, repito, está explícito en los siguientes pasajes. Isaías 7:14, ya lo referí. Miqueas 5:2-3 y Mateo, en el Evangelio de Mateo también está contenido en el capítulo 1, versículos 22-23. La Constitución dogmática del Concilio Vaticano II, recogiendo este privilegio, este dogma mariano, allá en el Lumen Gentium, en el número 55, lo reconoce y lo reafirma. La liturgia celebra a María no solo como a la Theotokos, sino como la Aipartenos, que significa la siempre y perpetua Virgen. Y lo reafirma el Catecismo en el número 499.
Vamos al otro dogma. Ella me estoy pasando, miren. Termino nada más con la Asunción. El privilegio de la Asunción nos refleja la victoria contundente de María a semejanza de su Hijo Jesús sobre el pecado y la muerte. Ella, que no conoció ninguna clase de pecado, no convenía que conociera la corrupción del sepulcro. ¿Por qué? ¿Por qué no vino la muerte a nosotros? Por el pecado. Una pregunta: ¿María murió o no murió? Levanten la mano los que dicen que sí murió. Levanten la mano los que dicen que sí murió. A ver, sin miedo, ¿murió o no murió? Sí murió. Miren, hay dos escuelas que todavía son permitidas en la iglesia: los mortalistas y los inmortalistas. Yo pertenezco a los mortalistas. Pero es que ella murió y resucitó a similitud de su Hijo. El argumento que dan los inmortalistas es el siguiente: ella no tuvo pecado, luego no iba a conocer la muerte, porque por el pecado entró la muerte en el mundo. Los argumentos que damos los mortalistas: ella no tuvo pecado, pero tenía que asemejarse en todo a su Hijo para salvar también al género humano como corredentora. Luego ella, algunos dicen la dormición de María, y algunos la celebran, según lo enseña San Juan Damasceno, el 13 de agosto. Y el 15 de agosto, su gloriosa asunción en cuerpo y alma al cielo. Este mismo santo, Juan Damasceno, doctor de la Iglesia, tuvo una visión que la comparte maravillosamente respecto a este privilegio mariano. ¿Cuál fue? Los apóstoles diseminados por todo el mundo, evangelizando, fueron comunicados por el Espíritu Santo misteriosamente que había llegado la hora en que la madre dejaba este mundo. Y no hay que extrañarse, porque para Dios no es nada imposible. Y segundo, ¿qué sucede cuando muere la madre? Los hijos se reúnen en torno al cadáver de su madre, a llorar a su madre. María es la madre espiritual de la iglesia. Llegaron todos. Donde estaba ella, había sido custodiada por el apóstol virgen Juan, que fue recibida por este al pie de la cruz. Y cuando ella ya llegó la hora de su salida de este mundo, la fuerza centrífuga de su maternidad hizo posible que los apóstoles llegaran a su muerte. Y se cuenta también de parte de San Juan Damasceno, que llegó tarde el mismo que llegó tarde cuando Jesús se había presentado en el cenáculo. ¿Cuál de los apóstoles fue? Tomás. Qué bueno que digo: si no meto los dedos en las heridas, si no meto la mano en el costado. Pues algo de esto ese sucedió también piadosamente San Juan Damasceno, que Tomás llegó tarde. Ya habían sepultado el cuerpo de María y le dijo a Juan: ¿dónde la pusiste? ¿Dónde la han puesto? Yo quiero ir a ver y a despedirme de mi madre. Y el 15 de agosto a primera hora, en la madrugada, fueron al lugar donde habían puesto el cuerpo de la Virgen, abrieron y se dieron cuenta que el cuerpo no estaba, y se vino un olor a flores riquísimo. María había sido subida en cuerpo y alma a la gloria celestial. Resucitó, como vamos a resucitar ustedes y yo. Esta es la promesa, este es un dogma de nuestra fe también. Entonces resumo, los 4 dogmas marianos. Por último, ¿quién decretó este dogma de la Asunción? El Papa Pío IX, el 1 de noviembre de 1950. No me entiendo más porque ya es hora cómo sucedieron las cosas, ¿verdad? Pero termino diciendo que la diferencia entre una advocación mariana y los dogmas marianos es que las advocaciones hablan todas, se refieren todas a la misma mujer de los dogmas marianos, que es María Santísima. Decía un santo obispo que yo conocí, que fue obispo auxiliar en Miami, Monseñor Agustín Román: misma mujer con distinto vestido. Así, me encantó la definición. La Fátima, la Socorro, la Lourdes, la Carmen, se le da el nombre del lugar donde apareció
Se le da el nombre del acontecimiento que rodeó aquella visión privada, que también sea dicho de paso, no nos obliga a creerlo porque no es dogma de fe. Así como lo escuchan. Es que yo no creo en las apariciones de Fátima. Bueno, yo creo que el que no cree en las apariciones de Fátima es muy terco y muy bruto, pero permanece siendo católico. ¿Por qué? Porque no es dogma de fe. ¿Me explico? Que yo no creo en la aparición de Guadalupe en 1531. Bueno, pues tranquilo, vas a seguir siendo católico, pero creo que eso es muy cerrado y muy obtuso de tu mente, muy bruto, porque si no te ves, la estigma de Juan Diego después de tantos años y tanto. ¿Estamos? Termino ya porque ya llevo el tiempo. ¿Alguna preguntita rápida nada más? Una. ¿Alguna pregunta? ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. Que viva la concepción de María. Ese grito es muy nicaragüense. Y el nicaragüense que no sepa contestar no tiene ciudadanía de mi país. Nos ponemos de pie. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que dirigimos en las necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Esa es la oración más antigua de la Virgen, del siglo IV. El bajo tu amparo. Esa es la más antigua. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. Sería yo el hombre más feliz que Dios me permita antes de morir, de decir María, María, o el que causa tanta alegría, la concepción de María. Buenas noches y muchas gracias.